Bueno, buenos, buenos días. Si pueden escucharme, déjenme saber, por favor. Estoy haciendo la prueba de sonido. Por alguna razón, de este programa no, cuando pongo la pantalla completa no me deja, se distorsiona la imagen como pudieron ver. Pero si pueden escucharme, por favor, déjenme saber en el chat. Ok, gracias. Entonces vamos a comenzar este webinar. Antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Entonces, obviamente, en este ejercicio lo que quiero que haga es que, bueno, hay un resultado y que pueda observarlo, son tres opciones, y que por favor responda con la primera impresión que le venga a la mente al leer las opciones. No trate de estar correcto, sino, o sea, no hay una respuesta correcta, pero simplemente que pueda ver cuál es la que para usted en ese momento, o sea, de acuerdo a esas tres opciones, cuál se le hace más atractivo. Entonces ya dependiendo de eso, puede poner en el chat ya sea 1, 2, 3, ¿no? Si obviamente la opción que haya escogido. Entonces, vamos a hacerlo. Les pido que participen porque obviamente bajo los resultados que tengamos vamos a hablar ciertas cuestiones que son importantes en lo que es este tema de la tolerancia, más que nada, ¿no? Niveles de aceptación o, en otras palabras, la tolerancia al riesgo. Entonces, aquí, como pueden ver, está la opción 1, 2 y 3. Entonces, vamos a hacerlo un minuto. Obsérvenlas y pongan en el chat cuál de estas opciones a ustedes, si yo les pudiera dar esta opción, una de las tres, cuál es la que se les haría más conveniente. No el por qué, pero cuál, 1, 2 o 3, por favor. Ok, entonces vamos a ver, entonces algunos dijeron 1, la 1, puede ser que 1, 2, 3, tres personas hasta ahorita, bueno, si los demás no han participado, tres personas ahorita dijeron la opción número 1 y las otras la 3. Y nada más una persona dijo la 2, que es Raúl López. Pues obviamente, aquí la diferencia, obviamente, no estamos hablando, en las tres opciones no hay prácticamente riesgo, ¿no?, de perder. Pero es un buen indicador de la agresividad que a veces cada uno de ustedes tiene. Por tanto, cuando vamos a hablar esto de la tolerancia al riesgo, obviamente los que escogieron la opción 1, probablemente la lógica es, bueno, si tengo un 80% de ganar $10,000, pues me voy con esa probabilidad alta. A lo mejor sí puedo en una de esas ganarme 50,000, pero pues me voy a lo que es el, como quien dice, el porcentaje más alto, aunque la cantidad sea menor. La opción 2, obviamente está menos, que no saque nada, está también pues más elevado que la primera opción, y obviamente tiene un 50 de probabilidad de ganar 10,000 y un 30 de 50,000. Y la 3, que donde se fue la 1 o la 3, que fue la más escogida, una de las dos, obviamente tiene más probabilidad de ganar $50,000, pero menos de ganar 10,000 y obviamente más de ganar nada. Obviamente esto es un ejercicio así muy, muy general, pero podemos ver que no todos tenemos la misma percepción en cuanto al riesgo. Algunos van a tener más tolerancia que otros. Y antes de comenzar, pues obviamente tenemos que entender que es lo que se conoce como la aversión o el soporte o la tolerancia al riesgo.
De ahí que obviamente todos tengamos diferentes niveles de la tolerancia al riesgo. Entonces, esto es fundamental a la hora de invertir, ya que somos nosotros los que vamos a decidir cuánto arriesgar a la hora de poner una operación. A la vez lo que también trae como reto es que significa diferente, o sea, tiene un significado diferente para diferentes personas. Por ejemplo, si se está invirtiendo $1000, para algunas personas el riesgo va a significar lo pierdo todo, ¿no? Para otras significa que esos $1000 ahora valen $900. Y tal vez otra persona, el riesgo signifique que esos mismos $1000, en lugar de haber crecido a 1200, solamente crecieron a $1050. Entonces realmente el riesgo puede significar muchas cosas para muchas personas. Pero lo más importante es simplificar la examinación de nuestra tolerancia al riesgo, y eso se logra al hacernos ciertas preguntas. Entonces, ¿qué tan cómodo, qué tan cómodo se siente con las inversiones? Es una pregunta muy, muy importante. Es decir, si usted no entiende el proceso en los cuales usted está poniendo sus inversiones, esto le dará ya por sí una fórmula para el desastre, y mejor debería alejarse. Ya entrando en lo que se relaciona con el trading, con que, o sea, la pregunta es con qué se siente cómodo y con qué no se siente tan cómodo. Scalping, intradía, largo plazo. Si está seguro, o sea, si no está seguro de esta pregunta, tendría que regresar a la primera pregunta, donde debe preguntarse si entiende dónde está poniendo su inversión y el proceso para sacarle frutos a esas inversiones. Entonces algunos van a decidir utilizar técnicas más agresivas, otros más conservadoras, incluso si verdaderamente se diera a conocer con más claridad el verdadero riesgo en el mercado de divisas. A lo mejor muchas personas tal vez ni siquiera se vean interesados o estarían a lo mejor en este momento. Es una realidad. Entonces la siguiente pregunta sería, si usted invirtiera $10,000, vamos a poner $10,000 hoy, ¿qué sería mucho riesgo para usted? O sea, ¿dónde se encontraría más cómodo? Que es una pregunta también importante. Obviamente el mercado va a ir hacia arriba, va a ir hacia abajo, y esto está completamente fuera de su control, ¿ok? Pero lo que sí puede estar seguro es de que va a estar siguiendo un plan de inversión que tiene lógica para su situación actual, basado en su tolerancia al riesgo. Más o menos como cuando uno se va a dormir, ¿no? Si usted tiene la personalidad donde, o sea, tiene una tolerancia, pero si su personalidad, usted cuando hace una inversión y la hace y realmente no está pensando mucho, no la tiene mucho en su mente, no está constantemente pensando en esta inversión, entonces tal vez quiere decir que usted puede invertir un poco más agresivo. Por el otro lado, si usted se queda despierto por las noches, preocupándose por las inversiones, los movimientos del mercado le estresan, constantemente está leyendo acerca del mercado para encontrar la esperanza de, bueno, a lo mejor si me quedo o hago esto, no, o se queja a lo mejor hasta con el cónyuge, ¿no? Lo que sea. Entonces, esta obviamente puede ser una señal de que está invirtiendo muy agresivamente para su tolerancia personal del riesgo. Por lo tanto, los factores a la hora de elegir inversiones, y por ende, si ya escogió y entendió el riesgo en el mercado Forex, serán personalmente cómo se siente con respecto a ese riesgo, ¿okay? Y cómo el resto de su situación se encuentra a la hora de elegir una técnica de trading y de administración de capital para obviamente invertir ese dinero. Entonces, un factor importante, pero no determinante, es que entre más viejos nos ponemos, ¿no? Entre más adultos nos volvemos, tendemos a ser menos tolerantes al riesgo, ¿okay? De hecho, bueno, no vamos a adentrarnos en este tema, pero se ha descubierto que la testosterona pues está relacionada a la tolerancia al riesgo. Entonces, obviamente, entre más adultos también nos volvemos, pero sabemos que perdemos estos químicos, ¿no? Importantes. Entonces, al tomar
al ser nos hacemos más viejos, tendemos a tomar menos riesgo, ¿no? Y también tenemos esa tendencia de quedarnos y no tratar de salirnos de nuestra zona de comodidad. Cada uno de ustedes recordará algo que hizo cuando era joven, ¿no? Que ahora a lo mejor recuerda y a lo mejor se dice a sí mismo en qué estaba pensando, ¿no? Cuando era niño, por ejemplo, no sé, saltaba en todos lados, se ve a los niños saltando en todos lados, pero él piensa dos veces, a lo mejor hasta si brinca, porque no se vaya a lastimar una pierna, ¿no? Por el otro lado, alguien que siempre ha practicado la acrobacia, a lo mejor no tenga ese problema, ¿no? Porque está acostumbrado y ha llevado una vida de constante rutina dentro de la acrobacia. Pero nosotros, esa es la primera pregunta, ¿para cuántos el Forex es de sus primeras experiencias con las inversiones? ¿Okay? ¿Para cuántos es una forma más de inversión? Entonces, por lo tanto, veremos que la tolerancia al riesgo también depende de cada una de nuestras experiencias pasadas y que el progreso en lo que llamaremos abrazar el riesgo va a ser para algunos más lento y para otros más rápido. También si lo observan como sociedades desarrolladas, también nos hemos vuelto más bien menos tolerantes al riesgo. Por ejemplo, yo personalmente recuerdo que hace ya 23 años, cuando iba en la primaria, era común ver a los niños ir solos a la escuela. Por ejemplo, yo comencé a viajar en el sistema de transporte metro en la Ciudad de México cuando tenía como 7 años. Pero hoy en día esto no sucede y obvio el mundo ha cambiado, las personas se han degenerado y hay razones lógicas para proteger a nuestros hijos. Pero este es un ejemplo que por ciertas circunstancias externas al trading, a veces podrían estar afectando inconscientemente nuestra tolerancia al riesgo. De hecho, una historia en los periódicos del Reino Unido fue controversial, ya que una pareja de padres en Londres permitieron que sus niños de 5 y 8 años viajaran en bicicleta solos a la escuela alrededor de 1 milla y viceversa, de la escuela hacia la casa. Entonces los padres diseñaron una ruta con mucho cuidado y se aseguraron de que solo cruzaran una avenida principal. Y esa avenida regularmente pues tenía un voluntario de esos que traen una señal de alto para ayudar a las personas a cruzar la calle. Bueno, eso se ve más aquí en Estados Unidos y allá en Europa. El maestro de la escuela se puso en contacto con los padres y les advirtió que a menos que acompañaran a los niños a la escuela, no le quedaría más remedio que acusarlos con las autoridades de servicios de infantes. Y el argumento que los padres dieron es que querían enseñarle a sus hijos los riesgos de la vida y que disfrutaran un poco más de su transportación a la escuela. Y bueno, esto me hizo pensar y bueno, recordar que también muchas de estas cosas me pasaron a mí. O sea, a lo mejor a ustedes, todos somos diferentes, hemos tenido diferentes experiencias. Pero eso recordar que mis papás me acompañaban a la escuela, pero poco a poco me dejaban irme solo. ¿Okay? En otras palabras, aflojaron un poco la cuerda, lo cual con otras experiencias parecidas me ayudaban a incrementar la confianza en mí mismo para otras experiencias futuras. Entonces, lo que se trata aquí es, ¿por qué les estoy contando esto? Porque muchas veces, dependiendo de esas experiencias, vamos a ver que ese progreso de la tolerancia al riesgo es un proceso gradual, ¿ok? No es tan sencillo. Ahorita, por ejemplo, cuando usted entiende hacer trading, obviamente ya entiende lo que está haciendo, entiende el mercado, no quiere decir que ya va a empezar a hacer montones de dinero, porque tiene que personalmente ajustarse a esa tolerancia. Hay personas que ya, vamos a ver en un momento una paradoja que existe en el mercado, pero lo más importante es que ya cuando entiende el mercado solamente tiene que gradualmente ajustar y hacer que esa tolerancia pues empiece a progresar y también a crecer o a ser más amplia. Entonces, el riesgo básicamente tiene 3 principales puntos. Es que hay que examinarlo, minimizarlo y abrazarlo. ¿Qué significa esto? Bueno, todos tenemos diferentes, como le digo, experiencias.
Y de hecho considero que la mayoría de las personas que se embarcan en lo que es los mercados financieros tienen una muy buena confianza en sí mismos, ¿no? Pero son las experiencias que cada uno de ustedes haya tenido. Se debe de aprender tres importantes factores para entender el riesgo. Esto es examinarlo. Regularmente ahí es donde viene el aprender cómo hacer trading, ¿no? Encontrar metodologías, estrategias, bueno, todo lo que envuelve el examinarlo. ¿Cómo es que yo voy a comprar barato, vender caro? Y obviamente, ya de ahí es donde basado en esto, pues, tratamos de minimizarlo, ¿no? De acuerdo a una administración de capital, entramos por la razón que ya examinamos ese riesgo y bueno, lo minimizamos con esa administración. Pero la más importante es abrazarlo para poder lograr un buen potencial y el potencial que cada uno de nosotros tiene. Entonces ese va a ser el punto que va a hacer la diferencia. Vamos a ver más adelante, en un momento, que el examinarlo y minimizarlo, regularmente la mayoría lo tiene, no llega a hacerlo, no es tan, no es que diga que es fácil, pero es lograble, donde regularmente ya la balanza ahora sí hace cambios cuando usted entiende, ahora sí, ya tiene experiencia de cómo examinar ese riesgo, cómo minimizarlo, pero ya cuando lo abraza, interactúa con lo respeta, lo acepta, obviamente es cuando ya empieza a hacer la diferencia. Y el riesgo, ¿qué significa abrazar el riesgo, no? Que es lo que estoy diciendo. Significa que debemos aprender a ver el riesgo desde el enfoque positivo. La mayoría de las personas afuera, y me imagino que les ha pasado también cuando les platico, ¿no? De lo que hago y todo esto, pues ponen atención, ¿no? Cuando se les habla de dinero, ponen atención. Pero cuando se les menciona la palabra riesgo, viene esa expresión corporal como diciendo, bueno, pues todo sonaba muy bien, pero pues tiene riesgo, ¿no? Así como que pues, yo no soy para eso. Porque, bueno, se podría decir que universalmente el riesgo se ve como algo malo. Y hasta a veces como que es algo, como que el evitarlo es mucho mejor. Entonces el riesgo puede definirse como un resultado incierto que no es ni bueno ni malo, pero que simplemente significa que no sabemos exactamente lo que va a pasar. Pero la mayoría de las personas no les gusta la incertidumbre. Obviamente esto pone nerviosas a las personas, pone nerviosas a las relaciones, pone nerviosas a los negocios, y como humanos naturalmente estamos inclinados a rechazar la incertidumbre. Entonces muchas personas rechazan el riesgo creyendo erróneamente que es un resultado incierto, y que bueno, o más bien que ese resultado, por ser incierto, es siempre un resultado malo. Entonces ahí viene la incertidumbre. Entonces si el abrazar al riesgo realmente significa aprender a trabajar con resultados inciertos, ¿por qué es tan inmensamente importante? Lo que la mayoría de la gente no entiende es que es solo a través del riesgo o los resultados inciertos que acontecen los mayores avances en la vida, no es en cualquier cosa, no nada más en el mercado. A menos que ya tenga exactamente lo que quiere en la vida, va a tener que hacer cosas de manera diferente de lo que las está haciendo ahora. Ser trader significa que va a tener que hacer algunas cosas que nunca ha hecho antes y significa, por lo tanto, que tendrá que lidiar con esa incertidumbre. Entonces, en el trading ya les he explicado que existen tres bases muy importantes para entender realmente esta actividad. El modelo de negocio de los grandes, que ya está establecido, ya está ahí, el precio y la administración de capital. Entonces, de esa manera sabrá lo que hace y por qué lo hace, aunque continúe con el entorno de incertidumbre. Es decir, esto no va a cambiar el ambiente de incertidumbre, pero le permite trabajar en la parte psicológica que es el decidir a decidir. O sea, lo que me refiero es a aprender a realmente abrazar el riesgo y decidir cuando las cosas están pasando y poder actuar sobre ellas. Y una de las tareas más difíciles es encontrar esa forma especial, ¿no? Esa forma de cómo entro, cómo salgo. Es la pregunta del millón que todo el mundo tiene. Entonces, se cree que si tan solo se encuentra esa metodología, la parte psicológica solo será una añadidura. Y por lo tanto el riesgo va a ser más aceptable.
porque según la historia, ¿no? Por ejemplo, de un backtesting, el cual se ha hecho bajo determinada estructura mental, arroja un porcentaje positivo, pero este es el camino más largo e incierto, ya que podría estar creando, bajo creencias muy alejadas de la realidad o inclusive erróneas, esa forma, ¿no? Esa estructura de cómo entrar al mercado. Desde aquí es donde viene la paradoja que les hablaba. Existe esta paradoja donde hay personas que tienen una gran tolerancia al riesgo. No he conocido a personas que tienen gran tolerancia al riesgo, pero no han encontrado una forma sencilla de hacer trading para sacarle frutos a esa tolerancia. Por el otro lado, puede ser que haya personas, o más bien hay personas que ya tienen una forma sencilla de hacer trading y a lo mejor también puede que ya la tengan, pero tampoco se han dado cuenta, la cual es bastante efectiva, pero su tolerancia al riesgo es muy limitada. Por lo tanto, no alcanzan su potencial máximo o peor aún, no progresan. Por eso es que muchas veces las personas cambian metodologías, estrategias, indicadores, porque por un lado buscan la forma de explotar esa forma sencilla con su tolerancia al riesgo, y por otra, los que ya la tienen tratan de optimizarla mucho más porque no son capaces de abrazar totalmente al riesgo y obviamente perder el miedo. Todo esto no es más que un reflejo de una de las cosas más difíciles de esta profesión, el cual es aceptar perder. Y con esta aceptación, que tiene que ver con el riesgo, poder abrirnos a las siguientes oportunidades y pensar en probabilidades. Entonces, en lugar de ser trader, ¿no? Un trader que opere con la esperanza, obviamente nos volvemos un trader que opera con lo que el mercado nos está mostrando. Y eso es a donde viene la verdad, que es difícil, es muy sencilla, pero a veces es muy difícil de aceptar para la mayoría, principalmente por la estructura mental con la que están tratando de operar este mercado. Y es que usted estudie lo que estudie, sepa lo que sepa, crea lo que crea, nunca tendrá control de lo que pasa en el mercado. Por lo tanto, el aprender a adaptarse al presente, es decir, al aquí y a la ahora, le será mucho más sencillo que crear metodologías bajo las teorías y herramientas e indicadores populares. Entonces, aprenda verdaderamente a observar el mercado sin nada, ni líneas, ni indicadores, ni teorías, sin ver las velas japonesas con nombres o tipos, solo el precio. Y una vez entienda esto, entienda el modelo dinámico de los grandes. Entonces, de esa manera realmente llega un momento eureka, porque el cual obviamente no es muy diferente al momento eureka de nuestras propias vidas, ¿no? Y este es ¿cuál? ¿Cuál es el momento eureka de nuestras vidas? Bueno, a lo mejor algunos lo sabrán, algunos ya lo habrán sentido. Y es que solemos vivir en el pasado o en el futuro, ¿ok? Existen personas que viven en el pasado, enfocadas en logros previos, aferradas a traumas de la infancia, tanto que sienten que aún se encuentran allí. Otros viven en el futuro, habitando en una especie de tierra de sueño, diciendo a todos la gran persona que serán o las increíbles hazañas que van a realizar. Ambos estados, pasados y futuro, son simplemente formas de escapar de la responsabilidad en el presente. No podemos llegar a quienes realmente necesitamos ser a vivir en el pasado o en el futuro, ya que nuestro trabajo ocurre justo aquí y justo ahora. Entonces, lo mismo en el mercado. Existen los que se enfocan en datos del pasado, otros muy pasado, para predecir el futuro. Y por tratar de predecir el futuro terminan olvidándose del presente. Siempre enfocados en lo que el mercado va a hacer y cómo lo va a hacer, la realidad es que la dinámica en la que los operadores minoristas pueden realmente progresar es en el aquí y el ahora, ya que si entienden que los movimientos mayormente lo controlan los grandes, entenderá que no tiene el control y que lo que haya pasado, su lugar está ahí se queda en el pasado, y que lo que vaya a pasar, va a pasar debido al modelo de negocio de los grandes y debido a las metas financieras de ellos, y no por la metodología que usted haya armado o que tanto o lo que tanto sabe de las herramientas de análisis técnico, entonces, o indicadores, ¿no? Entonces, se trata de vivir y hacer trading con el presente,
este le va a ayudar a entender realmente al mercado y le ayudará a poder entender claramente dónde están sus riesgos y por qué, y será más fácil tolerar el riesgo, ya que en su cabeza entenderá que usted solo está interactuando y que si no se da, ¿ok?, es porque no fue causa de lo que creyó, o de lo que le dijo la estrategia armada, o lo que el indicador mostró, o lo que pensó que el analista, etcétera, sino que sabrá que si no se dio fue parte de un proceso natural de lo que el mercado hace. Y lo mismo si funciona. De esta manera, desapegándose, realmente entonces puede tener verdadera libertad y construir una fundación fuerte de más tolerancia al riesgo. Por lo tanto, el mercado en sí mismo, ¿okay?, en el presente, en el mercado no genera información positiva o negativa. La información es neutra. Entonces puede parecer como si el mercado causara que usted sienta la forma negativa, pero la información es neutra, ¿no? Entonces, puede ser que por la información usted sienta que debería entrar al mercado en cierta forma, pero ese realmente no es el caso. En su estructura mental es la que realmente determina cómo se percibe la información y lo que usted siente para entonces estar en la estructura mental más propicia para dejarse llevar por el flujo de información y tomar ventaja de lo que el mercado le está mostrando en ese momento. Entonces, si su objetivo es ser consistente y por lo tanto abrazar el riesgo, en lugar de evitarlo, tiene que ser capaz de observar el mercado desde una manera objetiva y no subjetiva, es decir, sin distorsiones. De ahí la importancia de saber cómo operar sin nada encima del gráfico, sin etiquetas, sin teorías, sin nada. O sea, solo, el puro precio. Que pueda haber un gráfico lineal, sepa que está haciendo el precio. Que es un gráfico de barras, sepa que está haciendo el precio. De velas japonesas, que sepa que está haciendo el precio. Así se crea la estructura mental apropiada para actuar sin vacilaciones ni resistencia y por lo tanto el éxito vendrá por sí mismo. Y entonces este sí va a ser por añadidura, porque simplemente usted está cambiando la forma en que piensa en el mercado. Y entonces venimos a la cuestión importante, donde es importante que todo lo que estoy hablando, hay una diferencia entre aceptar el riesgo, abrazar el riesgo como le llamo, y la administración del riesgo. ¿Por qué? Porque usted puede leer libros de administración de capital, ¿no?, fórmulas matemáticas y por lo tanto tener un plan de riesgo. Pero mientras no abrace el riesgo, lo más seguro es que el problema no sea ni la administración de capital, sino el aceptar ese riesgo. Y es donde se deriva respetar sus stops y aceptar sus pérdidas. Entonces, entender que la pérdida es necesaria podría ser uno de los retos más grandes para cualquier operador. Entonces, hasta ahora, mi pregunta para ustedes, ¿por qué creen que, o si han tenido la experiencia que, bueno, puedan comentar ahí en el chat para que los demás puedan verlo? ¿Cuál ha sido su reto en cuanto al riesgo? ¿Cuál ha sido su mayor reto en cuanto al riesgo? Me gustaría saber su opinión. ¿Ha sido la administración? ¿Ha sido el aceptar las pérdidas? O sea, ¿cuál ha sido su mayor reto? Para que podamos ver que es algo común, ¿ok? No es algo que le pasa solamente a algunos, es algo muy, muy común. Identificarlo, ¿ok? Ese marco es identificarlo. Eso es una buena que no había mencionado. Pero también tiene que ver con la parte de examinarlo, ¿no? Examinar el riesgo tiene que ver con dónde está, dónde voy a poner mis stops y por qué. Solo es administrar el riesgo. Bueno,
Una de las razones por las, bueno, te está mencionando, una de las razones por las cuales el administrar el riesgo a veces tiene mucho problema, es porque primero solamente se quiere buscar esa forma. O sea, una vez que encuentro esa estrategia, esa forma de entrar al mercado, pues ahora sí ya es más fácil administrar el capital. Pero si toda la persona no encuentra esa forma, no entiende cómo entrar, está analizando, adivinando dónde está el mercado, todo lo que estamos mencionando, pues obviamente es más difícil administrar un riesgo porque no está realmente bien fundado, no está bien entendido y bien marcado. Entonces por eso es que es a veces difícil administrar el riesgo. Alexander dice pues, aceptar las pérdidas. También parte de eso. Porque si, imagínense, si ustedes entran al mercado y no, y yo siempre se los menciono, ¿no? Y me van a escuchar mucho esto. La mayoría de las personas no sabe por qué pierde. Es decir, sabe que tiene un stop en cierto punto, de acuerdo a lo mejor a un patrón, un rompimiento, pero realmente no sabe por qué pierde. Que obviamente no estoy hablando de saber qué pasó exactamente, pero me refiero a que saber por qué ese stop fue tocado y por qué esa es información en lugar de verlo como, pues me tocó el stop, mi estrategia no se dio, mi estrategia me dijo que pusiera el stop ahí, pues me lo tocó, o yo le puse, no sé, 15 arriba, pero si le hubiera puesto 30 me hubiera dado, no me hubiera tocado el stop. O sea, realmente la mayoría de las personas no sabe por qué el stop es tocado. Entonces, si puede cambiar esa perspectiva y entender pues la importancia de operar sin nada de herramientas primero, lo que no se entiendan, pero ya se puede ver realmente ahora sí por qué se pierde. Entonces, al mismo tiempo, se pueden aceptar las pérdidas y al mismo tiempo se puede administrar el capital de una manera más eficaz. Porque al aceptar las pérdidas ya entiendo, primero mi estructura mental tiene que cambiar de que como yo no tengo control y pierdo, pues acepto que es algo que pasó, que no estuvo en mi control. Entonces es más fácil aceptarlo que con la estructura mental de creer que pues yo me equivoqué, de que necesito aprender más, necesito poner más herramientas para filtrar mejor las operaciones. Entonces, eso es una gran diferencia. Entonces, el backtesting, tampoco quiero que me interpreten, no estoy diciendo que el backtesting no sirva en lo absoluto, pero obviamente que el backtesting cuando bajo una expectativa incorrecta, obviamente va a hacer que nada más esté dándole vueltas al asunto. Un backtesting bajo una cuestión sencilla, obviamente nos puede ayudar a interpretar qué es ciertas probabilidades que vamos a tener a nuestro favor, pero cuando se optimiza y se trata se utiliza el backtesting para armar cosas, ahí está el problema, porque ya hay un modelo establecido, o sea, no tienen que cambiar las cosas, ya solamente tienen que adaptarse. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea, aquí tengo esta tabla, ¿no? Esta tabla, es una tabla ahí de muestra, pero está básicamente, por ejemplo, la cuestión que les hablaba de adaptarse al modelo de negocio, con el precio. Entonces, aquí tengo estos pips. Es decir, que depende, yo siempre sé cuánto voy a arriesgar. Yo ya puedo decir, ¿sabes qué? Arriesgo el 1%. Algo importante de la forma en que se puede interactuar con el modelo de negocio de los grandes es que la administración de capital no tiene que ser cuadrada, en el sentido de que tiene que ser, siempre tienes que entrar con 20 pips o 25 o 30 y siempre ir por 20 o 20 o no sé, uno y medio, o sea, como lo clásico que es la teoría. Cuando se puede cambiar esa estructura y ser dinámico como lo hacen los grandes, yo puedo entrar a una operación que se esté dando con 12 pips de riesgo y ya sé con cuánto lotaje entrar para que obviamente arriesgue la cantidad que ya sé que ese es mi riesgo que puedo manejar. Otra oportunidad me puede dar 20 pips y lo mismo. La otra puede ser que hasta 6 pips entre de riesgo y ya sé cuánto lotaje puedo hacerlo. Y también por la dinámica que se utiliza, cada operación es totalmente independiente, ¿no?, de una de la otra. O sea, no tiene nada que ver una con la otra. Es totalmente independiente porque es cómo el mercado se está desarrollando, es en el aquí y en el ahora. No tiene que ver con
con lo que pasó, o lo que a lo mejor puede pasar, sino es con el aquí y ahora. Por lo tanto, muchas veces tiene radios riesgos ganancia, puede ser de 1 a 1 o más. O sea, no tiene un radio riesgos ganancia, por lo menos sí el de 1 a 1, pero me refiero a que no tiene un radio riesgos ganancia ya fijo. Puede dejarse correr la operación y obviamente entrar con bajo riesgo y terminar con un radio riesgo ganancia de 1 a 4, 1 a 7. Entonces, obviamente es mucho más maleable, porque estoy adaptándome a lo que el mercado está haciendo. No estoy tratando de encontrar esa figura, ese patrón de movimiento que se repita, que mis ojos puedan ver, sino que vamos a poder interactuar con ese modelo ya establecido. Entonces, esta es una forma que pueden darse cuenta de la dinámica que es diferente a hacer ya una tabla que ya le pongo exactamente los mismos números. Tengo que buscar esa combinación de patrones o de movimiento y arreglo siempre lo mismo y voy siempre por lo mismo. O sea, es una estrategia cuadrada. Esas estrategias cuadradas, hacer backtesting para hacer eso no funciona. Se están perdiendo el tiempo. O sea, backtesting para realmente ver ciertas situaciones pero dinámicas tiene más sentido. Y lo mismo que acabo de mencionar, no tienen que irse tanto al pasado, porque este es un negocio que tiene que ver con lo que está pasando ahora, en el contenido. Hace un mes no va a haber la misma cantidad de operadores que a lo mejor hay hoy. A lo mejor hoy hay varios que están en vacaciones, hay menos volumen, o hay más volumen. O sea, cada día es totalmente diferente al otro. Es como cualquier negocio. Entonces, el tratar de ir mucho al pasado, por eso les mencionaba, es como en la vida. La persona que se queda mucho en el pasado se olvida del presente. ¿Okay? También la que va mucho al futuro, pues también se olvida del presente y se concentra más en lo que puede que pase en lugar de lo que el mercado está haciendo. También cuando uno se concentra en lo que el mercado está haciendo, puede aceptar pérdidas mucho más, o sea, acortar sus pérdidas porque está viendo lo que está pasando. No vive con la esperanza de que, pues como él ya creyó que el mercado se va a ir a cierto lugar, pues pudo haberse ido hacia el otro lado y pues no, ya cuando se da cuenta, si me hubiera bajista, hubiera recuperado mi ganancia o mi pérdida y hasta hubiera hecho más dinero. Pero ya cuando pasó, pues obviamente es tarde. Entonces, vivir en el presente, interactuar con el presente es lo que hacen los grandes. Ellos lo único que utilizan el pasado es porque la mayoría está buscando esos puntos y obviamente lo utilizan para pues manipular las creencias de las personas. Ya va a subir, ya va a rebotar, va a bajar más, ya rompió. O sea, constantemente la gente está reaccionando en lugar de interactuar y ajustarse a lo que el mercado está haciendo. Entonces, eso realmente les va a ayudar a poder aceptar su riesgo, a que su tolerancia al riesgo pueda realmente graduar y concentrarse en eso. Es lo que es importante. Ahí donde más tiempo se pierde es en tratar de encontrar esa forma. Entonces, me imagino que muchos de ustedes han visto cientos de videos, han asistido a cientos de webinars y todavía no hay realmente un buen entendimiento. A lo mejor teoría saben mucha, pero entendimiento todavía no hay. Es importante hacerlo en el tiempo real, en vivo, cuando está pasando. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, los dejo con esta frase, ¿no?, que me gustó bastante. Bueno, que reír es el riesgo de parecer un tonto, llorar es el riesgo de parecer sentimental, el pedir ayuda a otros es el riesgo de exponer nuestro verdadero yo, el exponer tus ideas y sueños enfrente de una multitud es el riesgo a su burla, amar es el riesgo de no ser amado a cambio, vivir es el riesgo de morir, la esperanza es el riesgo de la desesperanza, el arriesgar es el arriesgarse a fallar. Pero el riesgo debe de ser tomado porque el más grande peligro en la vida es el no tomar ningún riesgo. Porque las personas que no arriesgan nada, no hacen nada, no son nadie. Podría estar evitando sufrir, pero simplemente no puede aprender, cambiar, sentir, crecer o vivir. Encadenado con su certidumbre, la persona se vuelve una esclava, ha renunciado a la libertad, solamente una persona que arriesga es libre.
Entonces, si quieres seguirnos en Facebook, Twitter, pues básicamente vayan a nuestra página de fxlogos.com, que está el website. Si quieren charlar acerca de mercado, que está FX Logos, regularmente si se registran a la página tengo muchas lecciones gratis, porque la teoría es teoría. O sea, realmente no sirve de mucho si no hay una base. Entonces toda la teoría es totalmente gratuita en la página. Les aseguro que mucha de esa información, hay gente que paga hasta miles de dólares por esa información que es gratis, pero al final es teoría. Entonces, ahí están los correos, contáctenos en Skype, síganos en Facebook y en Twitter, y también en el canal de YouTube. Aquí no lo tengo, pero les pongo el link aquí en el chat. Entonces, espero que estén bien. Regularmente estos webinars cuando ya se terminan se suben al canal de YouTube. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Espero que tengan buen día. Este es Luis Morelos, FX Logos. Hasta luego.